Saboreando la palabra de Dios, un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy 3 de agosto del 2024? El Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12, nos va a presentar a Jesús como un gran misionero, pero un misionero que su fama se fue extendiendo por muchas partes, por todas las regiones de Galilea, por todo Jerusalén, porque tenía algo tan peculiar nuestro Señor Jesucristo, su manera de predicar, su manera de actuar, este poder de Dios que lo acompañaba para hacer muchos milagros. Y esta fama llegó a oídos de Herodes. Herodes era el rey de todos los judíos y vivía en Jerusalén. Y hasta allá llega la fama de nuestro Señor Jesucristo. Fama porque se dio a conocer por todos los milagros que Jesús realizaba. Y entonces Herodes tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque muchos piensan que Juan el Bautista ha resucitado en la persona de Jesús. Y sabemos que Juan el Bautista fue decapitado por orden del rey Herodes. Entonces Herodes escucha estos comentarios y se llena de angustia, de miedo, de incertidumbre, y entonces dice: ahora viene con más poder, ahora hace tantas cosas, antes no hacía esto, y entonces tiene cierto miedo porque Herodes era judío, y aunque no era de esos judíos observantes de la ley, pero sí respetaba la ley. O sea, sí conocía la ley de Dios, sabía de estas cosas que se hablaban dentro de la fe, y entonces tiene cierto miedo. Y entonces el Evangelio del día de hoy nos hace recordar este martirio de Juan el Bautista. Sabemos que él recriminaba el pecado de Herodes, porque Herodes vivía como con su cuñada y la tenía como esposa, y esto era un adulterio, y él recriminaba ese pecado públicamente. Y obviamente a Herodes pues no le gustaba, ni a Herodías, que les estuvieran diciendo públicamente su acción. Entonces lo mandan a encarcelar, y en uno de los cumpleaños de Herodes, su hija de Herodías, Salomé, se pone a bailar y queda fascinado por el baile que hace esta joven, y le dice: pídeme lo que quieras, si es posible la mitad de mi reino. Y ella le dice a su madre qué es lo que le puede pedir a Herodes, y él le dice que pídele la cabeza de Juan. Y como él ya había hecho una promesa públicamente, pues manda decapitar a Juan. Y es el recordatorio. Esto nos hace recordar, en primer lugar, esta misión específica y especial de Juan el Bautista. Él era un verdadero profeta, y como verdadero profeta anunciaba la salvación, denunciaba el pecado, pero también oraba por el pueblo de Israel, porque no solamente es el profeta el que anuncia y denuncia, sino también es el que intercede, el que ora, el que pide ante Dios por el pueblo. Y pues pedía la conversión del pueblo de Israel para preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también esta misión de Juan, que es dada por Dios y entiende que es algo divino, y entonces él no le da miedo anunciar la salvación y denunciar el pecado, porque sabe que viene en nombre de Dios. Y esto debe de ser un ejemplo para todos nosotros, queridos hermanos. Tú y yo tenemos una misión que el Señor nos ha dado, y la debemos de realizar con amor, con creatividad, pero sobre todo sin tener miedo a lo que puedan decir los demás. Porque una de las grandes debilidades que a veces podemos encontrar en la vida es que cuando realizamos la misión de nuestro Señor Jesucristo que nos está pidiendo, a veces viene esta parte humana: ¿y qué dirán los demás? ¿Y qué van a pensar? ¿Y cómo me van a mirar? ¿Y cómo me van a admitir en donde yo me muevo a diario? Y entonces viene como ese temor, este miedo. Pero hoy la palabra de Dios nos hace recordar que no debemos de tener miedo para anunciar la palabra de Dios, sea en nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea en donde vayamos y donde nos encontremos. No tener miedo de hablar de Dios, porque esa es una de las misiones importantes que el Señor nos ha dado a todos nosotros como católicos y como hijos de Dios, de hablar de Jesús, hablar de Dios, hablar de las maravillas que ha hecho con nosotros en donde quiera que estemos, y no tener miedo, no tener esta inseguridad de lo que pueda pasar. Simplemente hay que hablar, hay que expresar, y Dios hará el resto. Él moverá los corazones, Él moverá a las personas, y si la gente no quiere aceptar, porque habrá gente que no lo va a aceptar, Dios sabrá en su momento actuar en cada uno de nosotros. Así que no tener miedo de lo que podamos
hablar de Dios, de cumplir nuestra misión. Tenemos que tener esa convicción del llamado de Dios, esa convicción de ser católicos, esa convicción de ser hijos de Dios y hablar de nuestro Padre, hablar de nuestro Maestro, hablar de nuestro Señor Jesucristo sin miedo. Pues que Juan el Bautista interceda por todos nosotros para que nos dé esa gracia, Jesús, de hablar como Él, sin miedo, con valentía y con entusiasmo de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues hoy es sábado dedicado a nuestra Madre Santísima. Pidámosle a Nuestra Señora del Cielo, Mamita María, interceda por nosotros también para que nos dé esa disponibilidad que ella siempre tuvo para aceptar la voluntad de nuestro Dios, de nuestro buen Padre Celestial. Bueno, pues te invito a que compartas esta reflexión con todos tus contactos en tus redes sociales, y si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas y me regales un like, pero también te invito a que me sigas en la página de Facebook de Saboreando la Palabra de Dios. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos.